Bien, hermano, buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 10 del libro de Josué. ¿Sí? Es un capítulo crucial donde vemos claramente el poder de Dios. En este capítulo, ya en los primeros 15 versículos, hemos visto cómo es que ocurre algo definitivamente sobrenatural, ¿no? Cómo es que cinco reinos se unen contra Israel, básicamente, ¿no? Porque Israel le había hecho alianza con un pueblo, pero sobre todo estos cinco reinos, al ver esa alianza, van contra este pueblo que había hecho alianza con Israel, pero Dios va a obrar de una manera poderosa, le va a hablar a Josué nuevamente y le va a decir que vaya a la batalla, que intervenga y les va a dar la victoria, ¿no? Y para que tengan tiempo, vamos a verlo así, de poder concluir su victoria, dice que el sol se detuvo. Entonces, si tú eso lo cuentas quizás a alguien que no tiene una familiaridad con la Biblia, que no tiene una fe firme en Dios, simplemente como que lo va a dudar y como que va a decir, ¿será? No será, ¿no? Pero para nosotros es una convicción, para nosotros es parte de nuestra fe ver cómo Dios obra de esa manera, ¿no? Y hoy en día Dios puede seguir obrando de manera milagrosa en cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, estos pasajes con el que nos encontramos en la Biblia, como que Dios detuvo el sol o como que el día se prolongó, entonces deberían de despertar en nosotros una mayor confianza, una mayor esperanza en que Dios puede resolver cualquier situación que podríamos estar pasando, ¿no? Entonces, Dios te va a dar finalmente la victoria. Entendamos, aunque estos capítulos que estamos leyendo en esta porción, de pronto habla de batallas tras batallas, guerras, reinos y todo lo demás, pero todo esto tiene una aplicación espiritual, porque cada uno de nosotros también de alguna manera estamos en una lucha espiritual, no en el sentido como quizás algunos pentecostales lo toman, ¿no? Como que la batalla espiritual y donde vas reprendiendo al diablo al por mayor, ¿no? No en ese sentido, ¿no? Pero sí Pablo habla de una lucha espiritual que todos los días lidiamos, ¿no? Es una lucha espiritual muchas veces y que está en un ámbito espiritual, tal como lo dice, ¿no? Donde puede ser desánimo, donde pueden ser pruebas, donde pueden ser conflictos, donde pueden ser situaciones, oposición, conflictos en el trabajo, nuestro propio carácter. Y para eso el Señor nos ha dado de una armadura. No tenemos que hacer nada, vamos a llamarlo así, exagerados, no tenemos que hacer nada místico, por así decirlo, como para o soltar palabras, como que declaro situaciones como esas, para todavía de pronto vencer una batalla. Simplemente lo vamos a vencer en la medida que nosotros conozcamos la palabra y sepamos aplicar la palabra a nuestra vida, ¿no? Entendamos que tenemos salvación asegurada en Jesús, entendamos que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, entendamos que Él nos ha dado la verdad para poder sostenernos sobre ella, para poder fajarnos los cinturones, ¿no? Entendamos de que en medio de eso tenemos que presentar el testimonio de Jesucristo, a lo que se le conoce como que el evangelio de salvación, ¿no? O las buenas nuevas. Entonces, cuando nosotros no perdemos el propósito en medio de la batalla, porque para eso pone muchas veces el enemigo situaciones, conflictos, ¿para qué? Para desviarnos del verdadero propósito que tiene Dios. Mientras que Dios permite las pruebas muchas veces para afianzar nuestra fe en Él y para darnos cuenta de qué estamos hechos y cuán poderoso es Él para poder de pronto darnos victoria en medio de esas pruebas. Es más, la victoria ya fue dada, dice en la cruz, de tal manera que nosotros no peleamos por una victoria, nosotros peleamos porque Cristo ya venció al enemigo. Entonces, nosotros peleamos desde la victoria, entendiendo que ya somos victoriosos en Cristo. Bien, dicho eso, mis hermanos, vamos a ver la segunda parte entonces del capítulo 10, que va del verso 16 al 44. Si tuviéramos que ponerle un título a esta porción, sería victoria total, porque eso es lo que vamos a ver, una victoria total de Josué como líder del pueblo de Israel contra los cinco reinos que se habían levantado a hacerles batalla, ¿no? Entonces, mira, dice el verso 16 al 21, dice, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras
a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, ahí hay una palabra clave. Y vosotros, Josué no está permitiendo de pronto, ¿no? Como que uno dice, oye, pero 5 reyes se han escondido en las cuevas y de pronto Josué no pierde, vamos a entenderlo así, no se deja llevar por ese hecho, sino lo que hace es decir, pongan unas rocas en la puerta de esas cuevas, que luego regresamos, ¿no? Entonces, verso 19, por eso dice, ¿no? Y vosotros, le dice a su gente, no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles, dice, la retaguardia, sin dejar entrar a sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Entonces, nos damos cuenta que Josué nos está dejando llevar por las circunstancias o por las oportunidades, ¿no? Fácilmente quizás se pudo haber desviado e ir tras esos reyes, se habían escondido en la cueva y de pronto dejar de seguir a todo el ejército enemigo, ¿no? Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Vivimos más por urgencia que por lo importante que debemos de hacer, ¿no? O por prioridades. En realidad debemos de cumplir con prioridades, con lo que realmente importa y después las cosas, vamos a entenderlo así, urgentes que se vayan a presentar, tenemos que dejarle un segundo plano, ¿no? A veces nosotros somos al revés, ¿no? Entonces, aquí Josué nos demuestra de que va a haber tiempo para poder ver o qué hacer con esos reyes, pero lo que en ese momento estaban haciendo es, Josué recuerda a su gente de que Dios les había entregado al enemigo, al ejército enemigo en sus manos. Entonces, él va a ir tras el ejército y no se va a dejar distraer por esos reyes que se habían escondido, ¿no? Aunque son los reyes, pero él va a volver luego por ellos, ¿no? Entonces, verso 20, mira lo que dice. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Hubo un pequeño remanente de este ejército, de estos ejércitos, plural, son 5 reinos, que se habían escondido en la ciudad, dice, se metieron a las ciudades fortificadas, ¿no? Entonces, pero es interesante cuando dice, aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad para destruirlos. Esta palabra destruirlos como que suena cómo el pueblo de Israel está destruyendo a otros, ¿no? Oh, qué malo. Si lo leemos así a la ligera, pareciera que están siendo malos. No es así. Cuando yo sé que la mayoría de ustedes ya saben todo el contexto, ¿no? En los reinos con los que están luchando el pueblo de Israel son reinos paganos, son reinos idólatras, son reinos que han ofendido a Dios y que están ofendiendo a Dios y que no tienen ninguna intención de arrepentirse. Son reinos que están con la mente cauterizada, son reinos con que su maldad ha llegado al colmo y Dios está trayendo juicio a estas ciudades. Dios está trayendo juicio a estos pueblos. Y para traer ese juicio a estos pueblos está usando ¿a quién? Al pueblo de Israel, a su propio pueblo. Entonces, mientras que por un lado es la posesión de la tierra prometida o la conquista de la tierra prometida, vista desde la perspectiva del pueblo de Israel, pero vista desde la otra perspectiva es un juicio para esos pueblos que estaban poblando esta tierra prometida. Dios los había bendecido con una tierra bendita, una tierra eh, fructífera, pero ellos, más allá de buscar al Dios de la creación, habían entregado su vida, sus costumbres, su idolatría a sus dioses paganos, ¿no? Entonces, tanto así dice que en esos pueblos sacrificaban niños para sus dioses paganos. Entonces, cuando nosotros entendemos todo ese contexto, no vamos a pensar tan a la ligera cómo Josué y el pueblo de Israel los están destruyendo, por qué no los perdonaron, no. Ya hubo un tiempo para que todos estos pueblos se puedan arrepentir con Dios. No ha sido así, entonces viene el juicio de Dios. Y eso es una constante en la Biblia, ¿no? Dios primero advierte, anticipa, espera, su misericordia es grande, pero finalmente trae juicio. Lo vemos por ejemplo, lo podemos ver en el diluvio, ¿no? Noé construyendo un arca y proclamando el juicio de Dios y el pueblo simplemente ignorando a Josué, de tal manera que se salvaron solo 8. Vemos en Sodoma y Gomorra, ¿no? Con Lot también de alguna manera, cómo es que todo el pueblo estaba perdido, ¿no? Y así, vemos con el mismo pueblo de Israel, más adelante le va a venir el juicio. Vemos con Egipto, ¿no? Que también Dios usando a Moisés para de pronto advertirle con estas plagas, pero vemos un pueblo impregnado en su idolatría, ¿no? En su orgullo, y finalmente viene el juicio de Dios. Hoy en día mismo, ¿no? Vemos de que Dios
Estamos en el tiempo de la iglesia, Dios ha dejado su iglesia, ha dejado sus hijos y está haciendo y hace que su iglesia dé testimonio de Cristo, dé testimonio de justicia, dé testimonio de santidad, pero no hay reacción muchas veces de parte de este mundo que está en tinieblas. Unos cuantos se arrepienten, pero la gran mayoría, la gran masa simplemente hace sordera, ¿no? Por así decirlo, frente al anuncio del Evangelio. Y la Biblia nos habla de que va a venir un juicio. La pregunta es, ¿ese juicio va a llegar? Definitivamente que va a llegar. Dios no tarda, sino Él tiene su tiempo. Y si de alguna manera nosotros lo vemos por tardanza, es porque Él está siendo benigno, Él está siendo benevolente, Él está siendo paciente con nuestra humanidad. Pero que va a llegar el juicio, va a llegar el juicio. Gloria a Dios y gracias a Dios que ya hemos creído en el Evangelio y no estamos en el grupo de donde pronto está rechazando al Señor, ¿no? Entonces, bien. Entonces, finalmente aquí vemos que Dios va a usar entonces a su pueblo para destruir con gran mortandad a estos pueblos paganos. Verso 21 dice. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esto es interesante, esta palabra o esta frase, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, es cuando el pueblo enemigo normalmente después de una batalla no quedaba totalmente destruido, sino quedaba todavía con cierta vida, de tal manera que no sé si tú has visto las películas donde se usa una frase, ¿no? Van a una pelea, a una batalla, y de pronto el que está medio perdido, pero no completamente perdido, que dice, me vengaré, dice, ¿no? Entonces algo así. De pronto suelta una palabra como que esto va a continuar, ¿no? Esto no queda aquí, ¿no? Pero no fue el caso del pueblo de Israel con estos pueblos. Dice, no hubo quien moviese su lengua en contra de los hijos de Israel. Simplemente con este gesto ellos están reconociendo el poder de Dios y que Dios estaba con Josué y que Dios estaba con la nación de Israel y que está, en otras palabras, está haciendo una victoria contundente. No hubo un remanente como diciendo, me vengaré. No hubo eso, ¿no? Entonces, es una victoria contundente. Verso 22 al 27, vamos a ver ahora, ¿te acuerdas de los reyes que se habían quedado encerrados en las cuevas y les habían soltado piedras nada más diciendo, más rato volvemos? Ahora va a retomar entonces la narrativa de estos reyes y vamos a ver cómo es que lo van a ejecutar a estos reyes. Verso 22 dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Entonces nos damos cuenta que Josué simplemente ha actuado en base a prioridades y ahora está volviendo, vamos a decirlo por el pastel, ¿no? Vamos a entenderlo así. Dice, Josué retrasó tratar con los reyes para poder terminar la batalla. Ya ha terminado la batalla, ahora va a retomar la ejecución de los reyes. Dice, Josué no pecó de manera que Saúl lo haría. ¿Qué es lo que entendemos acá? Saúl más adelante vamos a ver como que es opuesto a Josué. Mientras que aquí vamos a Josué ejecutando a los reyes, volviendo por los reyes, más adelante cientos de años más adelante vamos a ver en el libro de Samuel cómo es que Saúl hace alianza o de alguna manera perdona, entre comillas, bajo una conveniencia a ciertos reyes enemigos, ¿no? Tranza lo que se dice, ¿no? Mientras que Josué aquí va a ser contundente con estos reyes. No va a cometer ese error que más adelante Saúl cometería, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Josué? Mira lo que dice el verso 23. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Hamut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Todo comenzó con el rey de Jerusalén, ¿no? ¿Te acuerdas? Se llamaba Adonisedec, ¿no? Parecido a Melquisedec, rey de Salem. Por cierto, habla del mismo. Salem y Jerusalén son el mismo lugar en distintos tiempos. Se llamaba Salem en los tiempos de Abraham, ahora 400, 500 años después, se llama Jerusalén, ¿no? Que estaba en esta región de Canaán, ¿no? Anteriormente, el rey era Melquisedec, que significaba rey de justicia, y ahora es Adonisedec, que significaba básicamente lo mismo, rey de justicia. Pero no, en su actuar no hemos visto nada de justicia en él, ¿no? Ni siquiera se ha doblegado o ha optado por decir, ¿saben qué? Me rindo ante Jehová, quiero ser siervo del pueblo de Israel o siervo de Jehová. No lo ha dicho, simplemente también ha reunido otros 4 reyes para irse en contra de lo que Dios estaba haciendo en esa región, ¿no? Entonces, este Adonisedec no ha hecho honor a su nombre, que significaba rey de justicia, sino al contrario,
ha sido un rebelde para con los planes que Dios tenía en esa región. Ha reunido otros 4 reinos, con él 5 reinos, ¿no? Entonces, pero ahora vemos que va a ser ejecutado dentro de estos 5 reyes que está mencionando, ¿no? Dicen algunos que este Adonisedec es una forma de, vamos a entenderlo así, es como una especie de sombra del anticristo, ¿no? El anticristo cuando venga va a mostrar una apariencia de piedad, rey de justicia, vamos a entenderlo así. Va a reunir los reinos de la tierra porque no va a querer tratar de impedir de que Jesucristo implante su reino en la tierra. Entonces va a tratar de luchar contra lo que Dios está haciendo en el futuro. Lo mismo que hizo este reino. Dios a través de Josué está poblando la tierra prometida, está entregando la tierra prometida a su pueblo y este está yendo en contra, reuniendo otros reinos, ¿no? Terco. Pero bajo una fachada de rey de justicia, cuando en realidad no tenía nada de justicia, porque la verdadera justicia la da Dios y Dios es el que había determinado que Israel vaya a poblar toda esa región, ¿no? Entonces, si Dios ha determinado un momento en el que Jesucristo va a volver, pero también hemos visto el día domingo que previo a eso se va a levantar un falso pretendiendo ser Cristo para poder impedir que el verdadero Cristo pueda reinar en la tierra, ¿no? Entonces es interesante, bueno, lo dejo ahí como un detalle, este Adonisedec, ¿no? Acuerdas entonces, Adonisedec va a ser ejecutado también entonces. Mira lo que dice verso 24. Cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. ¿Te das cuenta de esa palabra? Lo mismo que Dios en algún momento le dijo a Josué, ahora Josué le está diciendo ¿a quién? A sus principales, ¿no? A sus príncipes o a los jefes de Israel. Le está diciendo las mismas palabras con el que Dios lo animó a él, ¿no? Con las mismas palabras: no temáis, sed fuertes, sed valientes. Ahora él está transmitiendo eso mismo. ¿A quiénes? A los principales de Israel, ¿no? Y sobre todo frente al enemigo, y están haciendo un gesto de victoria, ¿no? Le está diciendo: pongan tus pies sobre el cuello de ellos, dice. Verso 25 dice, ¿no? Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis, ¿no? Entonces, Josué como que está reafirmando la fe, la confianza de sus principales, ¿no? De su gente, vamos a entenderlo así, de sus jefes, y les está mostrando que Dios les va a dar la victoria, así como en este instante les ha dado la victoria frente a ¿cuántos reinos? Frente a 5 reinos, Dios les va a dar la victoria más adelante, ¿no? Entonces eso es como reafirmar, ¿no? Esto sobre todo habla del liderazgo que tenía Josué, ¿no? Él no se está viendo como el responsable de esa victoria, sino por lo contrario, está dando la honra en todo momento que Dios es el que les ha entregado la victoria y está haciendo partícipe a los príncipes de esta victoria, ¿no? Diciendo: chicos, la obediencia, la fe en Dios, la confianza en Dios, en lo que Dios nos ha dicho que va a hacer, se está cumpliendo, lo está haciendo parte de. En otras palabras, no está siendo solamente él el hombre visible de decir: yo voy a pisar el cuello de los 5 reyes, no, sino a sus propios príncipes le dice: esta victoria la hemos conseguido todos. ¿Te das cuenta? Qué importante que un líder sepa reconocer, ¿no? De que ciertamente Dios es el que da la victoria frente a las situaciones que podamos vivir como congregación, pero finalmente Dios no usa solamente una persona, Dios usa un pueblo, Dios usa un cuerpo, y esa es la iglesia, ¿no? La iglesia está conformado por no un pastor, la iglesia está conformado por miembros de un cuerpo, pero finalmente el que da la victoria es la cabeza, que es Cristo, ¿no? Entonces, pero todos somos parte de la victoria. ¿Me dejo entender? Verso 26 dice: Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva y las cuales permanecen hasta hoy. Este pasaje, estos 2 versículos es interesante porque debemos recalcar o distinguir algo, ¿no?
Cuando habla la Biblia en madero, no vayamos a pensar que de pronto crucificaron a estos 5 reyes. No está diciendo eso, sino, si tú te das cuenta, primero los hirieron y los mató, dice. Primero los, mejor dicho, primero les dio muerte. Luego, después de darles muerte, los colgaron en 5 maderos, ¿no? Ahora, esto normalmente se hacía en el mundo antiguo, o en esa región, vamos a entenderlo así, como una exhibición para que los demás reinos puedan darse cuenta de lo capaz que era un reino, ¿no? Entonces, en este caso, el reino de Israel o el pueblo de Israel, ¿no? Era como un anticipo para que los demás piensen bien si se van a rebelar contra este pueblo, ¿no? Entonces, básicamente esa era la idea, ¿no? Entonces, más adelante, el Imperio Romano va a usar algo similar a esto, pero a diferencia de este gesto, el Imperio Romano lo va a usar con delincuentes, con rebeldes, con ladrones, con asesinos, y no solo eso, ¿no? Los va a hacer vivos, ¿no? Los va a crucificar, ahí sí literalmente, ¿no? Los va a colgar sobre un madero vivos, ¿no? Mientras que para los tiempos de Israel, y el cual nos está narrando este pasaje, era ya ejecutados ellos, y es más, dice, no eran colgados del cuello, dice un historiador, sino que eran colgados de los brazos, ¿no? De los brazos eran colgados, pero como una exhibición, como una advertencia de que, hey, mira lo que puede pasar producto de tu rebeldía, idolatría, paganismo, qué sé yo, ¿no? Entonces que era como un anticipo. Verso 28, terminado eso, ¿no? Terminado eso, terminado, entonces vemos una contundente victoria, ¿no? Hasta este punto hemos visto cómo es que Dios les ha dado la victoria frente al ejército, a los 5 ejércitos, les ha dado la victoria frente a los 5 reyes, y de alguna manera Josué está reconociendo que esta victoria es gracias a Dios, gracias a Jehová, del cual han sido partícipes Josué y sus principales y todo en otra palabra, todo el ejército, ¿no? Pero uno diría ya, hasta ahí suficiente la faena, ¿no? Hasta ahí suficiente, vamos a descansar un mes, no. Eh, Ahí de corrido nada más vamos a ver cómo es que le va a dar una conquista completa sobre los reinos que se encontraban en la zona sur. Vamos a ver alrededor de 6 pueblos sobre los cuales ellos van a conquistar. Probablemente haya demorado en unas semanas o quizás un mes de tiempo para poder conquistar a estos pueblos, pero la Biblia nos los narra de una manera sistemática, ¿no? Cómo es que ocurrió de una manera dinámica, vamos a entenderlo así, ¿no? Rápida, ¿sí? Verso 28 dice. En aquel mismo día tomó, mira, es interesante ese detalle, en ese mismo día, no fue el día siguiente ni a la semana siguiente, sino en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Recuerda que Maceda no estaba dentro de los que se habían reunido para la batalla, ¿no? Pero Maceda también era un pueblo pagano en el cual Josué había hecho campamento, ¿no? Y ahora voltean la mirada, toman al rey de Maceda, matan al rey de Maceda. Dice, y voy a leerlo de nuevo. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y, y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó, ¿no? Entonces, finalmente vemos victoria sobre un nuevo pueblo, ¿no? Que es Maceda. Verso 29 y 30, vamos a ver la caída de la ciudad cananea de Libna, ¿no? Entonces dice 29 y 30. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella, a su rey, en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de manera como había hecho al rey de Jericó. Nuevamente hace referencia es decir, le dio la victoria tal como les dio la victoria frente al rey de Jericó, que fue el primer pueblo que ellos conquistaron. ¿Se acuerdan? Los muros, la caída de los muros de Jericó. Entonces, vemos un segundo pueblo, entonces llamado Libna, sobre el cual también están teniendo victoria contundente. Verso 31 y 32, vamos a ver sobre otra ciudad llamada Laquis, ¿no? Dice, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel. Esto es clave, ¿ya? Casi en todas las conquistas vamos a ver esta frase, y Jehová entregó. Entonces, no es que Josué, él está de pronto conquistando por conquistar y está de pronto
haciendo su propia voluntad. No, en todo momento vemos que Dios es el que viene dándoles victoria tras victoria, victoria tras victoria, ¿no? Entonces dice, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó el día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Verso 33, vamos a ver la caída de Geser, ¿no? Dice, entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. Ahora vemos otro pueblo llamado Eglón. Dice, desde Laquis pasó Josué todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron al mismo día. Y este es interesante, estas frases, el mismo día, al día siguiente. Entonces esto fue algo dinámico, ¿no? No fue más de un mes, por así decirlo, ¿no? Y le hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Ahora vamos a ver la caída del pueblo de Hebrón, dice. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Entonces vemos otra victoria contundente sobre otro pueblo llamado Hebrón. Ahora vamos a ver otro pueblo más llamado Debir. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y la hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey y así hizo a Debir y a su rey. Finalmente dice, verso 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas. Entonces es como un resumen, ¿no? De todo lo que hemos leído, como un resumen, ¿no? Toda la región de las montañas del Negev, entonces la zona sur. Ellos han entrado por Jericó, que es el centro de toda la región de Canaán, y ahora están yendo hacia el sur, ¿no? Entonces básicamente están conquistando todo el sur de lo que en un futuro iba a ser el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice... dice, no, vuelvo a leer, 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, ¿no? Entonces, algunos calculan un periodo de semanas, máximo un mes, ¿no? Para tener estas victorias contundentes sobre todos estos pueblos, ¿no? Entonces, esto es lo que quizás se llama que iban de victoria en victoria. Y en medio de toda esta narración no vemos ninguna derrota, ningún empate, sino todo es goleada, vamos a entenderlo así, no todo es victoria tras victoria, victoria tras victoria. Ahora, definitivamente nosotros lo leemos así de rápido, pero cada uno de estos fue toda una batalla, ¿no? O sea, y cada una de estas batallas fue una prueba de fe para Josué y el pueblo de Israel. Fue una prueba de fe, de confianza, de obediencia a Dios, ¿no? Fue una prueba de perseverancia, ¿no? Porque definitivamente había cansancio, había desánimo en algún momento, ¿no? Entonces, pero vemos que cada una de estas batallas lo han ganado, pero el secreto no está en que ellos eran netamente obedientes. El secreto es de que Dios es el que les está entregando cada uno de estos pueblos, ¿no? Que Dios es el que les está dando esta victoria, ¿no? O sea, definitivamente lo leemos rápido, pero no significa que fue fácil, ¿no? O sea, salieron victoriosos, sí, pero no significa que fue fácil. O sea, ha tenido sus dificultades, ¿no? Entonces, de la misma manera, hoy en día, aplicando a nuestra vida espiritual, el Señor, su anhelo es de llevarnos de victoria en victoria, pero para que el Señor nos lleve de victoria en victoria, entonces tiene que existir pruebas, tiene que existir situaciones. Si no existieran, entonces no podríamos de pronto degustar del favor, de la bonanza, de la victoria de parte de Dios, porque simplemente no hay pruebas. Como veíamos, ¿no? Mientras no haya tormenta, los discípulos no hubiesen podido ver el obrar de Jesucristo calmando la tempestad, ¿no? Tiene que haber tempestad para poder ver el poder de Dios calmando la tempestad, ¿no? O sea, tiene que haber. Entonces, de la misma manera, ¿no? En nuestra vida, Pablo dice que son pruebas momentáneas, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos es lo siguiente, ¿no? A veces pensamos que una vida
de victoria en victoria en el Señor es sinónimo de quietud, es sinónimo de que no va a pasar nada, es sinónimo de que vas a vivir en el país de las maravillas. Eso no es así a la luz de la palabra de Dios. Quizás podríamos hacernos una idea de que, uy, ¿cómo la pasaron mal en el desierto? Pero en la tierra prometida lo van a pasar happy. No, vemos que la tierra prometida estaba llena de batallas, batallas tras batallas. Por eso es que se hace quizás una mala analogía cuando se cree que la tierra prometida es el cielo. No. Dice, no, estamos en el desierto, pues ya llegará nuestra tierra prometida el cielo. Si tú te das cuenta, no fue así con el pueblo de Israel. O sea, la tierra prometida es un sinónimo de vida en Cristo, pero una vida victoriosa en Cristo, donde va a haber batallas, pero vamos a ver constantemente la victoria en Cristo en la medida que nosotros confiemos en Cristo. Y también hemos tenido el contraejemplo por ahí donde ellos no confiaron en el Señor, donde ellos se valieron de su autosuficiencia o simplemente no detectaron el pecado que estaba en medio del pueblo y perdieron frente a un pueblo pequeño, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, vamos a entenderlo así, nuestra tierra prometida para nosotros no es el cielo es el lugar donde ya no habrá batallas, el cielo es el lugar donde ya no hay error, el cielo es el lugar ya perfecto donde estaremos con cuerpos glorificados gozando de la presencia de Dios. Nuestra tierra prometida es haber llegado a Cristo y aprender a vivir vidas victoriosas en Cristo y que sepamos disfrutar de lo que Dios nos quiere dar aquí en la tierra, pero eso va a depender en la medida que nuestra comunión con Cristo esté ahí plena y tendremos vida y vida en abundancia, y eso ha venido de Jesús, pero no es sinónimo de cero problemas. Por lo contrario, tiene que haber problemas para ver el favor de Dios, tiene que haber pruebas para ver el poder de Dios, tiene que haber dificultades para notar cómo está nuestra confianza en Dios y también al mismo tiempo para ver cómo es la respuesta de Dios y glorificarle en medio de la situación. ¿Me dejo entender? Entonces, 2 Corintios 3:18, mira lo que dice. Por tanto, nosotros todos somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Ir transformándonos de gloria en la medida que nosotros nos dejemos transformar. Pero si yo le muestro un corazón incrédulo, un corazón rebelde, el Espíritu Santo es respetuoso, no me va a obligar a hacer cosas, pero su función está transformarme de gloria en gloria, ¿no? A la imagen de Jesucristo. Y te pregunto, ¿dónde vemos la imagen de Jesucristo en los evangelios? ¿Cuándo? Cuando está siendo acusado injustamente. ¿Cuándo? Cuando está siendo probado injustamente. Y vemos ahí la bondad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la gracia que salía de las palabras de Jesús, la veracidad que salía de los labios de Jesús. Y de la misma manera nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús, ¿no? Entonces, no podría decir, yo siempre digo la verdad si es que no se me ha dado la oportunidad de decir algo que no es cierto. Cuando se me pone a prueba de decir cosas que no son verdad, entonces yo voy a probar ahí que siempre hablo con la verdad. No puedo decir que soy paciente cuando de pronto no se me han presentado situaciones donde van a llamar mi impaciencia, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que mostrar que soy paciente como Jesús. No puedo decir que yo soy manso si es que no se me presentan situaciones donde tengo que sacar a relucir mi mansedumbre. Esos son pruebas, esos son batallas a los cuales somos llamados, pero así como hemos visto que Dios le dio victoria tras victoria a este pueblo, también te puede dar a ti victoria tras victoria en la medida que tú te sometas y deposites tu confianza en el Señor. Recuerda, Él es el que da la victoria. Verso 42, ya vamos terminando, dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque, aquí está la palabra clave, ¿ya? Porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. ¿Te das cuenta? Porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. Entonces, ese es el punto importante de toda esta historia. Ellos obtuvieron victoria porque Jehová estaba peleando por ellos. En el momento que ellos quisieron pelear su propia batalla con su autosuficiencia, perdieron. Pero en el momento que ellos confiaron en lo que Dios les dijo que hagan, no teman, sean valientes, confíen, vieron victoria. Lo mismo hoy en día ocurre en nuestra vida, sino que los enemigos ya no son ejércitos, los enemigos son espirituales, vamos a entenderlo así. Vamos a perder batallas cuando de pronto confiamos en nuestra autosuficiencia, confiamos en nuestro carácter, confiamos en nuestra experiencia
perderemos batallas, pues nos meteremos en unos líos tremendos, ¿no? Pero en la medida que nosotros confiemos en el Señor, depositemos nuestra confianza en Dios y permitamos que sea Él el que pelea nuestras batallas, comenzaremos a ver las victorias de parte del Señor, ¿no? Entonces, Él es el que proporciona la victoria y lo único que nos está invitando a nosotros es que caminemos en esa victoria. El libro de Colosenses 2:15, mira lo que dice. Y despojado, dice, y mira lo que hizo Jesucristo. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el Señor ya los venció. Todo tipo de potestad, todo tipo de principados espirituales que por ahí todavía siguen coleteando en este mundo oscuro, en este mundo en tinieblas, pero dice que Jesús ya los venció ¿dónde? En la cruz, ¿no? Y también en Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque vencemos en nuestras fuerzas, no, porque confiamos en que Jesús ya los ha vencido. Y luego ahora nosotros simplemente lo que vamos a hacer es ir coger el boleto de fe, vamos a entenderlo así, por fe vamos a coger el boleto, el voucher de que Jesús ya venció, de que Jesús ya pagó por mi pecado y simplemente soy más que vencedor, ¿no? O sea, soy más que vencedor en el sentido de que me voy a llevar todos los frutos de lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿no? Los resultados de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero en el momento en que yo diga, mejor esta batalla lo peleo y mis fuerzas, para esto mejor, ¿para qué meter a Dios en esta situación? Me voy a meter en problemas. Y nuevamente me voy a ir contra la pared y me voy a dar cuenta de que no es así. Cristiano maduro es aquel cristiano dependiente, pero dependiente de Cristo. Aquel cristiano que se cree independiente o autosuficiente, ese es inmadurez, esa es necedad. Pero cristiano sabio, maduro, es aquel cristiano que es dependiente, pero no de otros, sino dependiente de quién? De Cristo. Es decir, Señor, mi vida depende de ti. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar con esta historia, mis hermanos. En la medida que el pueblo se aferró a Dios y confió en Dios, hubo victoria tras victoria. ¿Quieres tener una vida victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria? Sí es posible. Sí es posible, siempre y cuando tu confianza esté plena, siempre pues siempre esté plenamente puesta en Jesús. Mira, termina diciendo el verso 43 y con esto terminamos. Y volvió Josué y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Y es interesante este lugar de Gilgal porque es el primer punto en el que ellos se detuvieron al cruzar el río Jordán, donde presentaron sacrificios y renovaron el pacto ¿con quién? Con Dios. Y en esa renovación de pacto ellos mostraron su confianza plena en lo que Dios iba a hacer al otro lado del Jordán, donde ahora se encuentran. De la misma manera nosotros constantemente debemos de volver a ese lugar donde hicimos pacto con Dios. Y donde fue firmado y sellado ese pacto es la cruz. Es el lugar donde constantemente debemos de volver cada vez que venimos de una victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando venimos de una derrota es fácil volver a la cruz. Señor, perdóname, la malogré. Pero cuando volvemos de una victoria, muchas veces volvemos a otros lugares y no a la cruz. La cruz es el lugar que nos va a recordar que no éramos merecedores de esa victoria, que esa victoria que ahora estamos viviendo, esa vida, esa familia, ese trabajo, qué sé yo, esa salud que hoy estás viviendo, es gracias a Jesús. Y aun si las cosas no fueran tan bien, vuelve a la cruz y mira cuánto Dios te ha amado y pon sobre una balanza todas las razones que te da Jesús para que sigas viviendo una vida llena de esperanza, de confianza, de ánimo, frente a todas esas razones y excusas que te pone el mundo para hacerte ver como una langosta, que no eres bueno para nada y tantas cosas, ¿no? O frente a todas esas cosas que puede meter el mundo para hacerte ver como que tú no necesitas más que de ti mismo. Igual vuelve a la cruz. La cruz te va a recordar que hay más razones para confiar en Jesús y estar agradecidos con Jesús y valorar su misericordia que estar confiando en uno mismo. Amén. Vamos a orar ahí en nuestros lugares para poder dar gracias a Dios por su palabra. Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque a través de esta historia nos muestras, Señor, que tú estás dispuesto a darnos victoria tras victoria, Señor. Pero también al mismo tiempo, Señor, entendemos que debemos de rendirnos plenamente a ti. Tú eres el que en todo momento, Señor, entregó a los enemigos a tu pueblo de Israel, Señor. Los entregaste en sus manos para que ellos puedan
de alguna manera experimentar tu victoria, Señor. De la misma manera, Señor, entendemos que cada situación, cada problema que vamos a atravesar, Señor, debemos de entender que tú nos das victoria en medio de ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.